Estamos listos. Sí. Buenos días, amigos, empresarios y que nos acompañan muy bien de salud y tratando de sacar adelante nuestros negocios independientemente de las situaciones en que se encuentran nuestras empresas y la situación sanitaria que estamos viviendo en este momento. Prácticamente es para mí un gusto volverlos a recibir en estas reuniones, así como a las personas que por primera vez se integran a nuestros eventos. Hago un reconocimiento nuevamente al esfuerzo que realizan, porque aparte de toda la situación y el entorno que estamos viviendo, dedicarle el tiempo y el esfuerzo a participar en reuniones que nos permitan seguir desarrollando nuestras empresas y nuestro conocimiento es loable para todos. Entonces, primero, un fuerte abrazo a todos y vamos a comenzar. La semana pasada, el doctor Gerardo Colón explicó ampliamente cuál era el sistema en el entorno mundial y nacional y la figura del outsourcing, cómo se fue desarrollando. Esta podríamos decir que es la segunda parte de esa exposición, en la cual vamos a aterrizar varios conceptos de acuerdo a lo que la legislación establece y de acuerdo a lo que la normatividad del SAT está considerando en este momento para efectos de lo que le llamamos el outsourcing, subcontratación de personal, contratación de servicios profesionales, en fin, vamos a entender los conceptos para poder conocer cómo se aplican y cuáles son los aspectos que debemos de tener muy claros para efectos de tener la mayor seguridad de que las cosas están funcionando correctamente en nuestras empresas. Platicaremos un poquito del outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Normalmente en México hemos manejado el outsourcing, nos referimos a personal inconscientemente, pero el outsourcing es un término mucho más amplio, que me parece a mí muy sencilla y clara, es la que dice que el outsourcing consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un contrato. O sea, el mover recursos de una a otra. Entonces el concepto es muy amplio porque recursos, pues podemos hablar de bienes, de activos, no solamente de personal. Y entonces esto abarca el ciclo completo de la empresa. La empresa en un principio tiene un objeto principal que es el fabricar un producto determinado. Vamos a pensar en una fábrica de perfumes. Su objeto principal es fabricar los perfumes de la mejor calidad, con la mejor presentación, etcétera, ¿no? Esas actividades complementarias puede ser el transporte, puede ser el empacado de los bienes, de los perfumes. Entonces, en este caso, va a subcontratar a un tercero para efectos de que realice la distribución de sus productos. Entonces, esta tercerización del bien, de la actividad, perdón, es lo que se conoce como outsourcing. Y básicamente es el complemento a su actividad principal. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, si nosotros vemos a Bimbo, yo les diría, ya cambió. ¿Cuál es su actividad principal? Nosotros pensamos que su actividad principal, siempre hemos pensado que es la fabricación del pan, del pastel, etcétera. Pero la red de comercialización que tienen es tan impresionante que la tienda La Conchita, que está en la sierra ya Madre Occidental, le llega fresco el pan y le llega en su momento día a día. Y esa comercialización ha permitido que Bimbo, pues ya sabemos el tamaño que tiene y lo activa que está. Entonces, pero esa es la excepción. La regla general es que la mayoría de las empresas utilizan a un tercero para realizar actividades que no son la esencial para el cual fueron constituidos. ¿Cuál es el principal beneficio del outsourcing? Bueno, el principal beneficio es la especialidad. Si yo soy transportista y realizo la actividad de distribuir los perfumes de la empresa fabricante de perfumes, pues automáticamente mejoro mi calidad, trato de tener los mejores choferes, mejoro las horas de servicio, en fin, la calidad del servicio se logra mucho
gracias a la especialidad. Entonces, ahí obtenemos un ahorro y obtenemos mayor eficiencia. Entonces, ¿cuál es el espíritu del outsourcing? Efectivamente es ese, que las actividades complementarias a la principal nos ayuden a eficientar y a reducir costos. En todo el mundo, el outsourcing representa la oportunidad de crecimiento ordenado de una empresa. Recientemente, el profesor Pablo Martín Butrón, es profesor del IPADE, publicó un artículo muy interesante en el que habla precisamente de este tema de la outsourcing, de la subcontratación de personal, etcétera. Y él considera que existen 3 elementos fundamentales para que una persona se considere parte integrante de una empresa. Uno es el salario, que es el que todos pensamos que es lo único. Sin embargo, no lo es. Existe el sentimiento de pertenecer a una empresa, a una organización importante. Eso le da mucho valor el ser humano. Yo saber que pertenezco a una empresa de tamaño mundial o una empresa que realiza actividades buenas, pues prácticamente me da un sentimiento de seguridad y de orgullo de pertenecer a esa firma. También está el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, ¿a qué se refiere? Bueno, también si yo trabajo en una empresa sana, limpia, que cubra sus obligaciones laborales, fiscales, etcétera, pues prácticamente me siento también satisfecho y no me quiero salir de esa empresa. Entonces, esos aspectos, al final del día, él concluye que las compañías exitosas son las que mantienen a la persona en el centro de la organización. Entonces, ahí estamos hablando de el por qué conviene o es importante que la empresa se sienta parte de la matriz principal. ¿Cuál es la crítica o las críticas que existen al outsourcing? Bueno, si yo trabajo en la empresa principal y me paga la empresa B que no la conozco, de ahí ya empieza un poquito de duda del trabajador del por qué me paga un tercero, ¿sí? Ahora, si esa parte que se está manejando se lleva a cabo mediante un convenio, un contrato entre el outsourcing y la empresa principal, en el que se reconocen sus beneficios y demás, pues prácticamente el empleado se sentirá totalmente seguro también. Entonces, si la figura del outsourcing es buena, si provoca eficiencia, ¿por qué entonces la tenemos tan cuestionada por parte de las autoridades laborales, fiscales, etcétera? O sea, ¿qué es lo que ha fallado? Entonces, para esto me gustaría comentar un poquito el tema laboral, lo que tiene que ver con la subcontratación. Primero, vamos a tratar de homogeneizar la denominación, porque desde ahí tenemos problemas. ¿Qué es outsourcing? ¿Qué es subcontratación de personal? ¿Qué es contratación de servicios personales independientes? O sea, son como 3 denominaciones, pero al fin asumimos una frase que se llama outsourcing de personal. Con outsourcing de personal, pues ya queda incluido todo el tema, no está definido en ninguna ley, entonces prácticamente es algo como para que todos hablemos del mismo tema. O sea, estamos refiriéndonos al servicio que presta un tercero para poner a disposición del contratante los servicios de personas, de seres humanos. Entonces, aquí vamos a manejar otros conceptos, contratante y contratista. Contratante es aquel que recibe los servicios de un tercero a través de su personal. Y el contratista es la persona que presta al personal para que realice actividades para el contratante. Entonces, definiendo esos términos, nos vamos al tema laboral. ¿Cuándo empezó a tener problemas el outsourcing de personal en México? Bueno, empezó el problema cuando algunas malas prácticas se empezaron a llevar a cabo con el propósito de disminuir o eliminar la PTU. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La matriz, la principal, tenía utilidades importantes, pero el personal estaba contratado en un outsourcing que no tenía utilidades. Entonces, prácticamente, el personal se quedaba sin utilidades y no había el reparto, el PTU.
Entonces, laboralmente de ahí se vino a modificar la legislación laboral. Entonces, empiezan a hacer el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, en la que dice, entre varios aspectos, que qué considera como subcontratación laboral. Y aquí en qué considera como subcontratación laboral establece 3 requisitos indispensables. Uno, que las actividades subcontratadas no abarquen la totalidad de las actividades de la empresa. 2, que tengan un carácter especializado, o sea, de alguna cosa. Y 3, que no se efectuarán en la empresa actividades iguales o similares a las que realiza el personal contratante. O sea, que no puede el contratista y el contratante realizar las mismas actividades. Si realizan las mismas, ya no se cumple ese requisito. Son 3 requisitos, pero esos 3 requisitos, señores, nos crearon un sinnúmero de problemas, juicios, resoluciones judiciales que iban en un sentido que si era subcontratación o que no era, y prácticamente estuvimos 4 o 5 años tratando de resolver en los tribunales cuándo estábamos ante una subcontratación laboral y cuándo no. ¿Y por qué era muy importante esto? Porque tiene un pequeño efecto, que la consecuencia de no reunir todos los requisitos, o sea, los 3 requisitos, es que el contratante se considera patrón para efectos de la ley laboral y de seguridad social. O sea, el caso de que el SAT cuestionara que no se está reuniendo alguno de esos requisitos, pues automáticamente nos lleva a que somos el contratante responsable laboral y en materia de seguridad social. Entonces, aquí esa parte nos lleva a buscar cómo obtener una definición de cuándo estoy en subcontratación laboral y cuándo no. No nos vamos a meter a fondo porque implica realmente una conferencia completa, nada más de este tema. Pero lo que sí les quiero comentar es que estos 3 conceptos, para efectos laborales, continúan vigentes y continúan operando y son de vigencia actual. Pero luego nos vamos a la ley de seguro social. Y la ley de seguro social, ¿qué nos dice? Pues mira, la ley de seguro social se quita de líos. Y también tiene su 15A, o sea, como el 15A de la Ley Federal del Trabajo regula lo que les comenté, el 15A de la Ley del Seguro Social dice que para efectos de seguridad social, el intermediario laboral le llama a ella, es otro término, pero vamos, estamos hablando prácticamente de lo mismo. El intermediario laboral, en este supuesto el patrón contratante y el contratista, son responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador. O sea, el seguro social se quita de líos. A mí me paga uno, me paga otro, pero los dos son corresponsables en el tema. Entonces, aquí prácticamente encontramos que la legislación fiscal estaba muy apegada y lo manifestaba expresamente que nos debíamos de basar en la disposición del 15A de la Ley Federal del Trabajo para considerar la existencia o no de la subcontratación. Esto fue hasta el año pasado, hasta el diciembre de 2019. En 2020 cambian las reglas del juego, pero me preguntarán, oye, entonces, ¿para qué platicamos todo esto si ya cambió? Bueno, cambió, tenemos que tomarlo en cuenta por 2 razones. La primera es porque el fisco tiene 5 años para revisarnos y nos va a revisar de 2019 hacia atrás conforme a la legislación vigente en esa fecha. Entonces, todo esto que hemos comentado ahorita es aplicable estrictamente de 2019 para atrás. ¿Sí? En 2020 se crea un híbrido. ¿Qué es esto de híbrido? Pues resulta que nos siguen aplicando las normas hasta 2019, pero se amplían los conceptos en los casos en que se va a considerar que para efectos fiscales hay una subcontratación o no. Entonces, cuando se amplían estos conceptos, nos llevan a conocer algunas definiciones que no son estrictamente claras, o sea, no son concretas, precisas y claras, más bien son confusas y difusas, como diría el maestro, otro maestro del IPADE. Bueno, entonces, ¿cómo quedaron las nuevas reglas que adicionalmente a lo anterior tenemos que contemplar ahora
para considerar en qué supuesto estamos. Para estos efectos se establecen dos modificaciones esenciales. El artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos dos artículos, esencialmente, más todos los que ya les dije, laborales y todo, se regula el tema de qué se entiende por su contratación o contratación nueva. Entonces, va evolucionando. ¿Qué es lo que busca la legislación fiscal al hacer todas estas modificaciones? Lo que busca es que el outsourcing laboral sea el que cumpla toda la normatividad y al final del día lo que le interesa al SAT, pues que le pague sus impuestos y al trabajador que le pague sus prestaciones. En fin, ese es el objetivo sano, vamos a llamarle así. A partir de 2020 entra en vigor, como les comento, el artículo primero A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y incorpora un concepto novedoso. Fíjense, este concepto dice poner a disposición. Dos palabritas. Y esas dos palabras han creado otro galimatías, poner a disposición, porque en ningún lugar la ley nos dice qué es poner a disposición. Entonces, todos empezamos a buscar gramaticalmente qué quiere decir, si hay antecedentes judiciales, pero no los hay porque el concepto es nuevo. Entonces, prácticamente nos cambia todo el esquema. O sea, ya no nos habla de subcontratación, ya no nos habla de outsourcing, ya nos habla de poner a disposición. O sea, nuevo concepto. Entonces, para comprender mejor la idea, vamos a considerar que existen cuatro elementos sustanciales con los cuales la ley del IVA le da efectos fiscales a la operación de contratación o subcontratación, como le queramos llamar. Estos cuatro elementos están contenidos en la ley del IVA y si los cumplimos, nuestra factura será deducible para efectos de impuesto sobre la renta. Si no los cumplimos, no es deducible. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El primero son los sujetos. Recordemos que en materia de impuestos, nos decía el maestro en introducción al estudio de derecho, él decía, son cuatro elementos básicos del impuesto: sujeto, objeto, base y tasa. Aquí, si nosotros partimos de esa base, el sujeto del impuesto son, uno, todas las personas morales. ¿Cuáles? Todas. Sociedad civil, sociedad anónima de capital variable, sociedad en comandita simple, todas las que sean personas morales, automáticamente son sujetos del impuesto, obligados a retener. El segundo sujeto, las personas físicas con actividad empresarial. Las personas físicas con actividad empresarial, ¿qué actividad? Pues puede ser vender jitomate, perdón, vender una tienda de abarrotes, puedes tener cualquier actividad, no importa el giro. Si estás dado de alta como persona física con actividad empresarial en el Registro Federal de Contribuyentes, en ese momento tú eres sujeto obligado a retener. Puede decir régimen de persona física, pues tienes obligación. Hay un régimen especial, retención de una tercera parte del pago del IVA, ¿no? Entonces, es otro cantar. Ya tenemos los dos sujetos que caen en la obligación de retener. Ahora, dice la ley, cuando recibas servicios, ¿sí? Entonces, cuando dice recibir servicios, ¿qué tipo de servicios? O sea, cuando nosotros hablamos de servicios, no tenemos mucho, es demasiado genérico el concepto, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos la ley del IVA en el capítulo tercero, establece para efectos de la ley del IVA lo que se considera servicios. Y el artículo 14 considera la prestación de servicios independientes como la obligación de hacer que realice una persona en favor de otra. O sea, otro concepto general. Y ya algunos ejemplos les diría yo: las comisiones, la asistencia técnica, en fin, toda obligación de dar. Entonces, prácticamente el concepto es totalmente general. Cualquier, no. Ojo, servicio. Ese no cae en el supuesto de ley. O sea, se refiere a servicios personales. Si nosotros en un outsourcing
prestamos, rentamos, proporcionamos equipo de transporte, ese no está obligado a la retención, ¿sí? Entonces, hay que ver caso por caso. El tercer punto, el tercer aspecto importante es poner a disposición. Y aquí sí viene un tema bastante complejo. No existe una definición legal de poner a disposición. Gramaticalmente, poner a disposición consiste en proporcionar, dar o facilitar. Esta frase, dada su generalidad, abarca pues todas las acciones y dada su ambigüedad de poner a disposición, crea gran incertidumbre. Cuando veamos el caso concreto, van a ver por qué no está tan claro esto de poner a disposición. Porque yo pongo a disposición del contratante 10 personas que van a realizar un trabajo de carpintería en las instalaciones del contratante. Y bueno, Así, si el contratante así lo le dejo. va a dirigir órdenes y demás a la persona, podríamos decir que ahí se está poniendo a disposición porque ya le está ordenando y desordenando, ¿sí? Eso suena como razonable. Sin embargo, pues la propia ley elimina esa posibilidad, porque ya la ley establece que ya no importa si está bajo dirección, supervisión del contratante. O sea, ya no importa quién da las direcciones, las instrucciones, quién da las indicaciones. Aquí, si se pone a disposición, ya se está obligado a efectuar la retención. Entonces, como esto estaba totalmente enredado, el SAT emitió un criterio normativo. Bueno, para los que no conozcan, los criterios normativos del SAT no son obligatorios, son orientadores y son lo que va a considerar el SAT cuando te realice una auditoría. Entonces yo diría que sí son obligatorios, ¿sí? Entonces, el tema es que cuando no estamos de acuerdo con un criterio normativo, porque nosotros consideramos que la interpretación legal es otra, pues vamos a terminar en un juicio. ¿Por qué? Porque ya la aplicación eh, directa que realiza el SAT es de acuerdo a sus criterios que tiene. Afortunadamente ya los está publicando porque anteriormente no lo sabíamos, solo ellos lo sabían cuál era su criterio interno. Ahora, al publicarlos, bueno, ya sabemos qué está pensando el SAT, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese criterio normativo? O sea, entonces ya tenemos, ¿cuál es el sujeto? Ya lo comentamos. El concepto es recibir servicios y el tercer concepto es poner a disposición. Pero como entre recibir servicio y poner a disposición no estaba muy claro el asunto, nos metieron otro concepto. Y este concepto es, les digo, es el normativo interno y dice, cuando después de reunir esos tres requisitos, se aproveche por el se aproveche directamente por el contratante. Órale, a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo aprovecha directamente el contratante el servicio? No existe tampoco una definición legal. Entonces, la interpretación que nos da el SAT es, mira, lo aprovecha directamente el contratante cuando el beneficio lo recibe directamente él. Entonces, ¿cuándo recibes tú un beneficio? Bueno, si yo contrato a una empresa para que me haga el servicio de limpieza, bueno, el servicio, pues yo lo estoy recibiendo efectivamente. Ahí como que está muy claro que tengo un beneficio directo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ver con que yo le dé instrucciones o no, o dependa de mí la persona que está prestando el servicio, sino que depende prácticamente de que el beneficio económico, vamos a llamar directo, le llaman, que el beneficio directo lo obtenga el contratante. En caso de que el beneficio directo no lo obtenga el contratante, no se va a retener. Como ven, quedó muy claro, ¿no? Prácticamente, para clarificar un poco, vamos a poner un ejemplo de cuándo sí y cuándo no. Para hablar, por ejemplo, algunos contadores están participando en esta conferencia, vamos a hablar del dictamen, que aunque ya no es obligatorio, es muy necesario
por salud empresarial. Efectuar el dictamen contable para efectos financieros, ahora o fiscales en su caso. El dictamen es una actividad que realizas contratado con un despacho, que será una sociedad civil, en el cual te envía, a lo mejor pasantes o contadores, que realizan un trabajo en las instalaciones de tu empresa. Pero, sin embargo, el beneficio directo no lo va a obtener la empresa. Lo va a obtener el despacho al que contrataste o el contador externo al que contrataste al momento en que emita su dictamen. O sea, es un trabajo hecho para el contador externo. El beneficio directo es del contador externo, del despacho externo, no es de la empresa en sí, aunque va a ser después cuando se le presenta el dictamen. Pero de entrada, con la actividad propia que realiza, no se está llevando a cabo ese beneficio. La otra parte es que en el caso de que volvamos al servicio de limpieza, en el servicio de limpieza, anteriormente el problema que teníamos decía, oye, es que no puedes realizar una actividad similar las personas que están dentro de la empresa, igual a los que están afuera. Sin embargo, existen empresas que prestaban servicios 3 días a la semana de limpieza, o sea, no era diario. Entonces, los 2 días restantes, pues tenían ahí pasado el trapito. Entonces, en esos casos vimos y llevamos juicios respecto de que no se consideró que estaba cumplimentándose correctamente el outsourcing, porque la subcontratación laboral, perdón, porque sí realizaban actividades similares. O estaba outsourcing, cuestión de, pero también el personal interno hacer la labor. Estábamos ante una de prestación de servicios independientes. Ahí no se configuraba la figura de la subcontratación laboral. Todo esto ya se eliminó, porque ahora nuestros conceptos son 4. Los sujetos, que reciba servicio al contratante, que el contratista ponga a disposición del contratante el personal y que se aproveche en forma directa por el contratante el servicio prestado por el personal del contratista. Entonces, prácticamente reunidos estos elementos, nos vamos a considerar lo que es esto. Y ahora ya no le importa a la legislación el tipo de contrato. Anteriormente se buscaba a veces hacer contratos con actividades que no reflejaban lo que es el contrato. El contrato era para efectos fiscales, no para efectos de la operación verdadera. Entonces, aquí se presenta un tema que, bueno, yo las asimilo un poquito a las señoras, tristemente, antes cuando usaban sus corsets de varillas, que las pobres tenían que ponérselos a fuerzas. ¿Cómo se llama? A veces así se pretenden hacer los contratos. O sea, tratando de legitimar una figura que no es la realidad. Entonces, aquí la verdad es que lo que tenemos que hacer es que los contratos reflejen lo que en verdad está sucediendo. Claro, hay una serie de aspectos más, tenemos que pensar en la fecha. Entonces, nosotros ya con esto podríamos decir, oye, pues ya entendí, bueno, entendí el concepto general de cómo se está regulando ahora la contratación laboral, subcontratación laboral o outsourcing, como le quieras llamar. Que realmente ninguno de los términos ya los maneja la legislación, sino que se va directo a que un tercero te está prestando el servicio y te pone a disposición el personal y recibes un beneficio directo. ¿Sí? Ahí viene la tasa, pero primero la base. La base es el importe total de la contraprestación. O sea, si tú pagas 100,000 pesos, va sobre 100,000 el 6%. O sea, no hay ninguna deducción ni nada, es sobre la contraprestación. Y la tasa, como comenté, es el 6%. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya, esto es lo que nos va a regular el sistema y bueno, ya aprendimos, estamos conociéndolo. Pero ¿qué creen? Si aparece otro fantasma que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y decimos nosotros, ah, caray, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Pues resulta que hay un concepto que maneja, que regula esta ley,
que son las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables son todas aquellas que se pueden prestar para lavar dinero, para realizar actividades ilegales desde el punto de vista económico. Y el artículo 17 de esa ley, en su fracción 11, señala como actividades vulnerables la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y nos vamos al inciso B. Y el inciso B dice la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Cuando nosotros vemos el contexto de la ley, todos suponemos que cuando habla de recursos se refiere a recursos materiales, a recursos como activos, recursos financieros, en fin, a cuestiones económicas. Pues no, resulta que ya la interpretación ya está definida, que en la palabra recursos también entran los recursos humanos. Entonces, si entran los recursos humanos, pues el outsourcing laboral también está sujeto a las reglas y obligaciones establecidas en esa ley. Tienen obligación de registrarse, deben de presentar una declaración mensual, en fin, una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta los que se dedican al tema del outsourcing, que deben de estar cumpliendo, so pena de caer en una ilegalidad, y las penas en esa ley son muy fuertes. Entonces, con esto pudiéramos decir que es el concepto que yo quería compartir con ustedes, derivado de la trascendencia que tiene que 5 millones de personas aproximadamente están contratadas bajo el régimen de outsourcing laboral. Entonces, esto afecta a esas personas y a las cientos de empresas que están, o miles que están contratando. Entonces, es importante conocerlo para poderlo llevar correctamente. Quiero agradecerles su atención y me gustaría dejar tiempo para las preguntas concretas que ustedes tengan. Con gusto trataremos de resolverlas. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, muy Hola, bien, se te buenos días. escucha. Oh. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta. Ha sido muy criticada la figura del outsourcing en estos tiempos. Sin embargo, me gustaría preguntarle qué opina acerca del outsourcing puro. ¿Considera que es benéfico para las empresas? ¿No me escucha? Sí, perfectamente, perfectamente. Sí, mira, el outsourcing puro, para entender lo que quiero usted comentar, el outsourcing puro entendemos es cuando no otorgas ninguna prestación adicional a las que la ley establece, o que, porque prácticamente el outsourcing debe de cumplir y debe ser puro, ¿sí? Sin embargo, lo que sí debemos de considerar es que hay empresas que prestan servicios adicionales, dan prestaciones adicionales, perdón, a los trabajadores, consensuadas con el contratante, para efectos de mejorar las percepciones de los trabajadores. Obviamente, no consideremos, ni tiene ningún sentido pensar en las que no cumplen lo mínimo que establece la ley, ¿sí? Entonces, en el outsourcing debemos de pensar que deben de cumplirse de principio, debe ser puro, como tú le llamas, y adicionalmente pensar en que de acuerdo a las características de las empresas, les pueden entregar otro tipo de prestaciones que serán deducibles con los limitantes de la ley, o algunos incluso no serán deducibles, pero por convenios laborales se les otorgan, ¿sí? Entonces, claro que es muy sano y correcto el manejar el outsourcing como lo manejas, como outsourcing puro. Muy bien, muchas gracias. De nada, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. A ver, nos llega una pregunta del licenciado Germán Campero. Pregunta, en el caso de servicios jurídicos,
de asesoría o litigio, ¿se debe retener el 6% de ello? A ver, en el caso de servicios jurídicos, aquí, licenciado Campero, gusta saludarlo. ¿Sí? Perdón, licenciada Montes de Oca, es que no vi su nombre, aquí ya apareció. Gracias por su pregunta. Licenciado Campero, el tema de los servicios legales tiene varias características. La primera de ellas es que normalmente la participación de un abogado, un pasante en la empresa, es para recabar información para que los abogados o el despacho pueda emitir una opinión jurídica de un tema o pueda integrar una demanda correctamente o pueda llevar a cabo las pruebas que requiere para su juicio. Entonces, en estos supuestos, no recibe directamente el beneficio el contratante, sino que el despacho contratista, que es el que está llevando a cabo el juicio, es el que va a recibir el beneficio. Y ya una vez que se gana el juicio, si se gana porque se pierde, creo que ni los honorarios le van a pagar al abogado, una vez que se gana el juicio, bueno, entonces ya recibirá el beneficio directamente al contratante de haber resuelto su problema legal, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se requiere retener, ¿sí? Ahora, en el caso de que el contratante sea una persona física abogado, pues menos, porque acuérdese que el sujeto es, el servicio que está prestando va a ser específicamente de asesoría jurídica, no va a realizar otro tipo de trabajo. Entonces, la respuesta en este supuesto es que no. Adelante, el licenciado Humberto López Lena. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No, ya te escuchamos. Gracias. Gracias, licenciado, y felicidades por la exposición, muy completa, muy interesante, y sobre todo nos alerta pues de la realidad que tiene este nuevo gobierno, que con el maximato que tiene en la Cámara de Diputados y de senadores, pues pueden modificar la ley las veces que quieran, y lo estamos viendo con tantos decretos en este confinamiento. Yo quisiera preguntarle, licenciado Pedro Guillén, referente a la responsabilidad que pueda tener la empresa o la outsourcing, una subcontratación de un personal, supongamos que un personal contratado de mi empresa a través de una empresa de outsourcing que me presta el servicio, por decir, de limpieza, de lavandería, de seguridad, se enferme del coronavirus y que desgraciadamente pueda o fallezca. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa y de la outsourcing cuando un personal fallece por el coronavirus? ¿Hay una acción personal penal? Sí, efectivamente, la responsabilidad, recordemos, el laboral, vamos a hablar de términos laborales y términos fiscales. Primero, la responsabilidad laboral, precisamente, como comentábamos, la ley establece la obligación primaria, vamos a llamarla así, que es la del contratista. Porque vamos a hablar de dos tipos de subordinación. La formal, que es la legal, y la material, que es la que físicamente procede. Entonces, legalmente yo estoy contratado por el outsourcing. Materialmente estoy trabajando para el contratante. O sea, entonces estamos hablando de dos patrones. Esos dos patrones llevan una corresponsabilidad, ahorita lo explico en qué, pero partiendo de la base de que el patrón del personal en outsourcing es precisamente la empresa contratista, o sea, el outsourcing es el patrón, no el contratante.
la responsabilidad laboral es del outsourcing, ¿sí? Como primero. En el supuesto de incumplimiento, como les comenté, el 15A de la Ley del Seguro Social establece que será responsable solidario, o corresponsable solidario más bien, el contratante. O sea, de primera instancia, el outsourcing. Si este no responde, no cumple, etcétera, automáticamente entra el contratante. O sea, son los dos, pero como en primer lugar, el outsourcing. Entonces, la responsabilidad laboral así está, ¿sí? El Ahora, licenciado, pero mi pregunta concreta es, si fallece la persona, bueno, ya sabemos, ya que hay una indemnización legal a través del Seguro Social y otras responsabilidades que nos obliga el gobierno. Pero me refiero que en ese confinamiento a las empresas no prioritarias que de alguna forma estén ya laborando, es una obligación, una responsabilidad de la empresa solicitarles que trabajen o simple y sencillamente que el empleado diga, me enfermé en la empresa y bueno, y ahora los familiares estén reclamando o estén demandando a la empresa o a la outsourcing porque supuestamente se enfermó, se contagió en la empresa. Y ahí es donde me queda la duda, ¿hasta dónde es la responsabilidad de la empresa en ese confinamiento de fallecimiento por el coronavirus? Porque se puede prestar a muchas interpretaciones y señalamientos y dichos de cada una de las personas. mira, aquí la base de todo es el contrato que celebraste con el outsourcing, ¿sí? En el contrato que celebras con el outsourcing se establecen ciertas responsabilidades porque tú también en tu lugar de trabajo tienes que tener condiciones correctas de trabajo, ¿sí? Esa es responsabilidad tuya, pero no es responsabilidad tuya el que se contagie por coronavirus una persona, o sea, estoy hablando del contratante. No es responsabilidad del contratante, ¿sí? El contratista tiene la obligación legal laboral de cubrir los gastos funerarios, todo lo que se tenga que cubrir, ¿sí? Y en el contrato que celebres con el outsourcing, tienes que especificar efectivamente, reiterar eso mismo, ¿sí? Pero legalmente, laboralmente, el obligado, el responsable, es el outsourcing, ¿sí? Él es el patrón del trabajador. ¿Sí me explico? Si tú, si en tu empresa hubo contagio y demás, etcétera, si tú cumpliste las reglas que establecen sanitarias y demás, tú no tienes ninguna responsabilidad, ¿sí? Claro, si se están diciendo que no es actividad prioritaria y no debes de trabajar y abres la fuente de trabajo, pues tienes toda la responsabilidad del mundo, ¿no? ¿Sí? Si la empresa contratante cumple con las medidas de sanitización y todas las medidas que está estableciendo la ley de salud, todo el decreto que se publicó, etcétera, el personal, tú no tienes ninguna responsabilidad. O sea, mientras tú cumplas las medidas sanitarias y no estés violando una disposición de confinamiento, tú no tienes ninguna responsabilidad. Ninguna. Me queda ¿sí? claro, Si me por el queda contrario, claro, licenciado, me queda claro, y no es mi caso personal, pero bueno, también en otras charlas se comentaba este punto precisamente porque yo en lo personal puedo decir que mi empresa sí tener, de principio prácticamente las tres ramas, solo una estamos laborando. Y sí, estamos cuidando pues todo lo que marca la ley en materia de sanitización. Bueno, no todo, porque el IMSS mandó muchísimos puntos, ¿no? Pero sí lo esencial. sí. Pero aquí el riesgo es de que cualquier colaborador pues se transporta en transportes públicos, en camiones, en taxis, o tiene una relación con yendo al mercado, se puede infectar en otro lado, y al contrario, a pesar de que tengamos un arco para sanitizar a las personas,
pues a lo mejor él es el que está llevando el contagio a sus otros compañeros, a pesar de que no estamos en funciones, pero sí preparando, sí limpiando, sí sanitizando las áreas para una pronta apertura. Aquí la ley pues siempre va a estar a favor del trabajador y no de la empresa. Y en el caso de que sea una subcontratación, pues también, al final de cuentas, es el empresario, es la empresa quien le están prestando el servicio, como bien decía, del 15A de la ley del Seguro Social, ¿no? Y la laboral también. Gracias. Perdón. Sí. Nada más para concluir. Mira, yo creo que es muy importante tu pregunta es vital ahorita, es la más importante actualmente de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que sí debemos de tener muy claro lo siguiente. A ver, creo que hay un principio jurídico que dice a lo imposible nadie está obligado. O sea, nosotros no podemos prever esas cosas que tú comentas del transporte, de que la persona, a lo mejor su abuelo se contagió y resulta que estuvo con ella el fin de semana y bueno, pues ya seguramente está contagiada también. Entonces, aquí también hay mucho de responsabilidad social, solidaria, vamos a decirlo así, de que los empleados que estén asistiendo a labores, pues tengan la confianza y la claridad de comunicar cuando algún pariente cercano se esté contagiado, cuando tengan algún riesgo, pero el grado de riesgo del transporte público, de mercados, bueno, aquí en la Ciudad de México, es triste, pero ayer hubo una marcha. Nosotros estamos aquí sobre Reforma y estamos viendo pasar a cientos de personas sin ninguna protección en una marcha. Entonces, si una persona de esas es empleado de alguna de nuestras empresas, bueno, pues muy probablemente podamos correr el riesgo, ¿no? Pero en resumen, en concreto, la responsabilidad, te insisto, legalmente hablando, es del outsourcing y como corresponsable, pues el contratante. Muchas gracias, licenciado. ¿De qué, licenciado? Gusto saludarlo. Hasta luego. Jocelyn, tenemos otra. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla, perdón? ¿Qué tal, licenciado? Mi nombre es Víctor Telles y yo quisiera Víctor. hacerle, sí, yo quisiera hacerle una pregunta porque este tema ha sido pues muy confuso, como usted lo ha venido mencionando, ¿no? El artículo 1A, lejos de, pues, de venir a aclarar, vino a generar muchas dudas, ¿no? En nuestro Sí, caso, es correcto. somos una empresa que nos dedicamos a la hotelería. Y la empresa a sus trabajadores les da el servicio de transporte. Es decir, contrata a otra empresa que tiene los camiones y tiene ciertas rutas y va distribuyendo al personal en diversos horarios. Esto lo podríamos considerar para efectos de hacer la retención pues a la otra empresa que nos presta el servicio. Sería... Mira, sí. La respuesta es sí. Lamentablemente sí. Te voy a decir por qué lamentablemente, Víctor. Mira, Sí. el tema de poner a disposición el servicio de transporte, en servicio de transporte no se da, porque tú has de cuenta que contratas a la empresa que hace el transporte de tus empleados, y por ejemplo que tus empleados digan, oye, le digan al chofer, oye, ahora en lugar de llevarme a las lomas de Chapultepec, me vas a dejar en el Pedregal. Oye, ahora que en lugar de utilizar esta ruta, vámonos por tal otra. O sea, jamás el chofer va a aceptar incluso hacer una parada en el camino. Oye, deja pasarme a comprar unos cigarros. Sí. Tampoco, o sea, por cuestiones de seguridad y demás, ¿no? Entonces, realmente no están poniendo a tu disposición al chofer. O sea,
realmente ese es el tema que ha ocasionado, creo que, mayor duda por la cantidad de empresas que se dedican a esto. Sin embargo, el criterio de la autoridad ya salió publicado en el sentido de que sí debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios los aprovecha directamente el contratante. ¿Sí? Así es. Entonces yo te diría, mi criterio la verdad es que no debería de ser, el criterio de la autoridad es que sí. Entonces, Sí, bueno, para evitar, vamos a retener. de acuerdo. Ok, licenciado, con esto Quisiera queda ahondar un claro. poquito, Víctor, Sí. Un poquito en un tema, ya que tocaste esto. Mira, también hay un riesgo en retener cuando no debes de retener. Aquí es otro punto muy delicado que no se ha considerado. Cuando salió esta publicación, como tú bien dices, está muy confusa, todo el mundo dijo, bueno, mira, yo para quitarme de león mejor retengo. Y ya, ¿sí? Y ya me evito el problema. Pero si somos muy estrictos y vemos cuando haces una retención que no deberías de haber hecho, para efectos del contratista, ¿sí? Está haciendo un pago de lo indebido, ¿sí? Sí, así es. Y del contratante, estás reteniendo y entregando algo que no debías de haber hecho. Y uno de los requisitos del 27 es que retengas cuando debes de retener, no cuando no debes de retener. Entonces, yo entiendo ahorita que los que lo han hecho, no creo que la autoridad lo cuestione, pero pues así como están las cosas, creo que es más importante verificar si tengo o no la obligación real de retener. O sea, tener la seguridad de la retención nos va a permitir efectuar una actividad más, ¿cómo lo podemos llamar? Más segura de que nuestra deducción va a ser procedente. Entonces, yo diría que esto se volvió, desafortunadamente, un traje a la medida. O sea, cada caso, cada supuesto, hay que estarlo revisando y analizando. Hay algunos casos que se los voy a remitir, ¿cierto? Quienes no nos hayan dado su correo electrónico, les pediré que lo hagan porque estamos empezando a enviar mucha información de conducto. Vamos a enviar los casos concretos que ya resolvió el SAT, criterio interno de cómo lo va a considerar. ¿Sí? Y en este caso del transporte, pues está considerando que sí se debe retener. Bueno, de acuerdo, licenciado. Pues muy productiva la sesión. Ha dispersado muchas dudas, pero pues hay que tener mucho cuidado, como usted dice, en la retención, ¿no? Gracias, Víctor. Le agradezco. Hasta luego. Perdón, tuvimos un pequeño problema aquí con el internet, pero ya estamos otra vez. Jocelyn, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, dice iPhone de Gerardo. Ya le activé el audio. Buenos días a todos. Primeramente, pues felicitar al licenciado Guillén por sus charlas tan interesantes. Soy el doctor Gerardo Colón y quisiera hacerle una pregunta al licenciado Guillén. Gracias, doctor. ¿Qué futuro le ve usted Sí, a la subcontratación laboral, licenciado? ¿Sí me escuchó, licenciado? Mira, doctor, creo que es muy importante. Sí, claro. Sí, muy bien. Sí, mira, yo considero que la subcontratación laboral no solo no se va a terminar, sino va a crecer y mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente desde el punto de vista económico es una estrategia de negocio que da resultados claros. Los años se incrementando por lo mismo. Entonces, aquí el problema no va a ser en sí la figura de la subcontratación, porque esta va a seguir. Aquí es cómo mejorar la relación de la legislación aplicable.
de una disposición, cuando hablamos de que se beneficie directamente, estamos hablando de términos muy ambiguos, muy genéricos, que pues cabe lo que sea, ¿sí? En un momento dado. Y como la legislación fiscal, como bien sabemos, es de aplicación estricta, si pusieran las reglas del juego más claras, nos permitiría a todos trabajar de una mejor manera, porque realmente la normatividad que se debe dar a la figura de la subcontratación debe de ser simplificarla, ayudarla, ¿sí? Usted recordará, doctor, cuando hasta el año pasado teníamos que mandar lo del autoaplicativo, que era otro galimatías, ¿sí? Este autoaplicativo pretendía simplificar la información de las empresas y controlar a los contratistas. Pero la verdad es que salió tan complejo la información que se tenía que presentar que, bueno, pues terminó por desaparecer. Pero si la legislación se regula a algo atractivo, prácticamente vamos a tener muy buenas posibilidades de manejar la subcontratación con la figura que debe de ser. Muchas gracias, licenciado Guillén. Nuevamente, muchas gracias y me felicito por su videoconferencia de charlas fiscales. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Jocelyn, ¿tenemos alguna otra llamada? En el chat hay una pregunta que dice que qué pasa con la retención al autotransporte de personal si se debe retener el 6% de IVA. Sí, ya lo habíamos comentado, sí, efectivamente, sí se debe retener el 6% de IVA en esos casos, ¿sí? Los casos que ya están totalmente claros, vamos a llamarle así, son el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, o sea, todo lo que son policías, todo lo que es seguridad, el servicio de transporte, son ya conceptos que ya la autoridad dejó muy claros de que sí se debe retener. Los que no se deben de retener en concreto, así en forma general, ya lo hemos platicado, servicios contables externos, servicios de dictaminación, servicios legales, ese tipo de conceptos no opera la retención. Bien, pues les agradezco su participación una vez más. Creo que ha sido muy enriquecedora. Creo que el tema da para mucho. Yo les sugeriría como conclusión, mi recomendación sería en dos sentidos. El primer sentido es que vayamos buscando la verificación concreta de que nuestro supuesto se tenga la obligación o no de la retención. Incluso en casos de que haya mucha duda, vale la pena hacer la consulta ante el SAT, una ratificación de criterio con el cual podamos tener la seguridad de que podemos estar tranquilos de que la operación la estamos haciendo correctamente. Y por otra parte, como les comento, es un tema casuístico, o sea, cada caso es diferente, cada caso tiene sus características. Hay que integrar mucha información de lo que se está manejando, como hemos platicado en videos anteriores, con el propósito de estar preparados para atender una posible revisión. Acuérdense que la prevención es la madre de evitar sorpresas. Prácticamente nosotros consideramos que si definitivamente será un análisis de una sola vez, pero que nos va a permitir tener la tranquilidad permanente. Por otra parte, les quiero comentar que en la próxima sesión que tengamos, vamos a tratar un tema que es muy, muy importante y que anteriormente, pues prácticamente pasaba desapercibido, y se refiere a la responsabilidad penal fiscal de las sociedades, ¿sí? De las personas morales. O sea, es un tema muy, muy delicado porque cuando decíamos, oye, pero una persona moral puede tener un problema penal, pues si no es un ser humano, pues parece que ahora sí. Entonces, para esos efectos tendremos la participación, la próxima sesión del maestro José Ramón Greenham, que tratará específicamente ese tema. Agradezco a todos su participación y les deseo lo mejor
Y pues como siempre les digo, cuidémonos mucho. Muchas Saludos. gracias, licenciado. Buen día. Hasta luego, buen día.